Vamos a comenzar la presente edición del programa hablando de un tema que es fundamental y al que no se le da suficiente importancia, que es la salud mental. Y estamos en comunicación con el doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú, a quien damos la bienvenida al vuelo. ¿Qué tal, doctor Vallejo? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación una vez más acá en este canal para poder analizar y discutir un tema recurrente que lamentablemente por décadas no se llega a implementar frente a la problemática que debemos responder, ¿no? En ese sentido, gracias por este espacio y traigo saludos de la comunidad psicológica y de todos los escolares del Perú que necesitan de estos espacios para hacer sentir su necesidad de ser atendidos. Ahora, el Colegio de Psicólogos está pidiendo al gobierno que se implemente la ley 31902 que establece un psicólogo por colegio. Vamos a hablar de la ley, pero yo le plantearía primero que hablemos de las razones por las que esta ley no ha sido implementada. Una de ellas, la estamos insinuando desde el comienzo de esta conversación, evidentemente es la poca importancia que se le da a la salud mental, casi como si fuese algo secundario, como si hubiese otras prioridades. Sí, definitivamente creo que en el análisis de las prioridades, creo que para todos nosotros la prioridad número uno es la salud, ¿no? Sin salud no podríamos hacer nada, ¿no? Y dentro de la salud física y la salud mental es bastante preocupante porque después de la pandemia todos sabemos que se ha incrementado, se ha duplicado los problemas de salud mental y eso lo estamos viviendo, ¿no? Viviendo de manera, traducido esto en violencia, traducido en problemática de las relaciones de pareja, etc. Pero cuando hablamos de estos trastornos, ¿no?, que a veces son bastante críticos, tenemos que hablar dónde se inicia, ¿no? El inicio está generalmente en la niñez y en la adolescencia. Pero, sí. y también sabemos, según los indicadores de CICB, que es parte del observatorio de la violencia escolar del Ministerio de Educación, ¿no? Esto se ha incrementado casi en el 90% los problemas. En el 2021 teníamos 313 casos reportados, en el 2022 7.500 y en el 2023 12.500 casos reportados. Sí. ¿No? Eso no tiene por qué necesariamente ser malo, digamos, probablemente que ha mejorado el mecanismo de reporte. Claro, pero ¿qué hacemos para reducir? Pues si hay un incremento, tenemos que hacer toda una estrategia para poder reducir el impacto que está generando esto. Y estos son casos reportados, ¿no? Entonces, eso es un indicador de preocupación que se suma, ¿no?, a lo que los legisladores definitivamente están conectados con esta realidad, donde ellos plantean leyes, ¿no?, para poder dar una respuesta a esta problemática, pero lamentablemente en el gobierno, o los gobiernos, y este gobierno también, no se conecta con esta realidad y emiten documentos donde en vez de generar la sostenibilidad de los psicólogos en el Ministerio de Educación, cortan los contratos, ¿no? Hay CAS que por muchos años han estado trabajando y ahora les han cortado en diciembre los contratos y probablemente no siga los contratos. Otro, ¿no?, con este decreto, esta resolución ministerial, la 009-2024 Minedu, señala que recién se va a postular en la contratación de mayo a diciembre, ¿no? Entonces, se cortan los contratos, se recortan los presupuestos para poder continuar con la contratación. Entonces, eso no responde, ¿no?, a lo que podemos dar a los niños y a los adolescentes que están en etapa escolar para poder ayudarles en su problemática, ¿no? Ahora, ¿por qué esta poca importancia a la salud mental? Yo le planteo dos ideas, por supuesto usted contradígalas o desarrolle otras, las que les parezca, pero una está basada en el hecho de que los problemas de salud mental no se debe hablar. Es decir, es la herencia de una sociedad muy conservadora que todavía no ha roto con esos prejuicios. Y en segundo lugar está la idea de que antes que la salud mental hay que garantizar la supervivencia. Es decir, hay prioridades que tienen que ser cubiertas antes de pasar a preocuparnos, por ejemplo, de la salud mental. ¿Usted está de acuerdo con estas dos razones? ¿Por qué no terminamos de comprender
la fundamental importancia de la salud mental. Ok, a ver, sí, de alguna manera la sociedad está cambiando, está dando la importancia, ¿no? Y normalizar la atención a la salud mental. Creo que eso ya ha cambiado. El tema creo que todavía no hay esa lectura de parte de las autoridades que toman decisiones, ¿no? Que la salud mental debe estar, digamos, priorizada. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo todas las crisis, ¿no? Latinoamérica está entrando en grandes caos, ¿no? Como es la violencia social, ¿sí? Y tiene diferentes expresiones, ¿no? Y parte de ello es la violencia escolar, que es un punto álgido dentro de la comunidad educativa. Entonces, claro. Y no tan solo hablamos de violencia escolar, empezamos con las leyes de violencia escolar, pero a esto podemos sumar, ¿no? O sea, el profesional psicólogo que está preparado para hacer la detección temprana de los problemas, no tan solo la violencia escolar, sino de otro problema de salud mental como la depresión, trastorno de ansiedad, sí. El bullying, cutting, estamos hablando de adicción a los videojuegos, ¿no? El inicio del consumo de drogas, tanto las drogas legales como las drogas ilegales. Todo eso, ¿no? Definitivamente podemos trabajar desde la institución educativa. Entonces, ahora, sí. Continúa, por favor. Hace un mes, en Iquitos, 3 adolescentes se han suicidado. 3 adolescentes. ¿No vale la vida de estos adolescentes? Entonces, ¿quién ayuda a los adolescentes que por una discusión con los padres, que por un problema amoroso, toman esta fatal decisión? Entonces, estos adolescentes están insertados en una comunidad educativa donde podamos, ¿no? Darles un espacio de repente para ser escuchado, un espacio para poder darles oportunidades de analizar y saber manejar este tipo de conflictos. También están los padres de familia, las APAFAS. Podemos trabajar desde el colegio para darles ciertos tips y orientaciones para poder relacionarse o saber conversar con sus padres. Entonces, es importante, ¿no? El profesional experto en la salud mental. Entonces, lamentablemente, esa lectura no vemos desde parte del Ministerio de Educación. El SUTEA también se ha pronunciado, que es importante, también recién ha colgado dentro de sus redes, ¿no? Que también va a luchar por la implementación, ¿no? De estas leyes donde se incorpora al psicólogo, al odontólogo, que son necesarios para los estudiantes que no tienen los medios suficientes, ¿no? Como podría ser alguien que está estudiando en una institución educativa privada, ¿no? Entonces, los más necesitados, los que no tienen oportunidades, no tienen la economía para poder acceder de manera privada, siguen siendo vulnerados en sus derechos, ¿no? El Estado, ¿no? Y el gobierno no responde y también no le da este espacio donde puedan ser escuchados y orientados para poder desarrollar adecuadamente su autoestima, el manejo de sus emociones, de sus decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa. Más allá de la contratación de un psicólogo, es la población, el futuro de nuestro país. Por supuesto. ¿No? Estos son los futuros ciudadanos. La semana pasada entrevisté al doctor Ceballos, exministro de Salud, que me dio una estadística escalofriante. Más del 70% de las condiciones preexistentes, es decir, asma, enfermedades que arrastran los pacientes, no son diagnosticadas. Es decir, las personas tienen enfermedades y no saben que las tienen porque no tienen a mano un sistema de salud que les permita conocerlas, que les permita someterse a controles, a exámenes, que les permita saber si tienen presión alta, etcétera, ¿no? Ahora, si la cifra es así en salud física, no me imagino cómo será el diagnóstico, el déficit de diagnóstico en salud mental, doctor. Claro, porque primero los gobiernos no han levantado unas cifras reales para ver cuáles son, ¿no? Los indicadores que podríamos analizar hacia dónde debemos orientar o priorizar las estrategias de intervención, ¿no? Porque hay todo un conjunto de problemas de salud mental. Sabemos que desde la clínica, que la depresión es uno de los problemas prioritarios. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de los problemas de ansiedad, estamos hablando de problemas de la violencia, estamos hablando de las adicciones, ¿no? Desde salud, ¿no? Los reportes, podemos hablar. Pero todos estos problemas que llegan al Ministerio de Salud para ser tratados, ya estamos hablando de trastornos, podrían ser
su etapa de inicio es en esta edad de la adolescencia, la niñez, y podemos prevenir. El problema, acá, digamos, el enfoque acá es prevenir, detectar, levantar información, ¿no? Entonces, tempranamente, para evitar el sobrecosto sociosanitario que también arrastra, que arrastra el Ministerio de Salud, que da una cita para ser atendidos en promedio una vez al mes. Entonces, toda esa sobrecarga, ¿no?, puede darse, no puede prevenirse, puede detectarse tempranamente y podemos tener cifras reales si es que empezamos en instituciones importantes como son la comunidad educativa. Entonces, pero es que además esto es muy sutil, es decir, una palabra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte cuando hablamos de salud mental, es decir, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, ese momento en el que, por ejemplo, ese niño que está triste no está triste, mi hijo está triste, no está triste, está deprimido, no es lo mismo. Claro, pero para eso necesitamos información, por eso es lo que nosotros promovemos. Un psicólogo, ¿no?, es ínfimo para una comunidad de 800 alumnos, de 500 alumnos, pero podemos empezar a generar toda una red de salud mental. Es decir, el psicólogo puede trabajar con los alumnos, puede hacer optimizar los recursos humanos y los recursos materiales que se tienen en la institución educativa y puede generar toda una red, ¿no? Entrenar a los alumnos líderes para poder apoyar a sus compañeros, a los docentes para que detecten tempranamente quién está por una etapa de una tristeza crónica que podría ser traducido en depresión, a los padres que también no saben, ¿no?, tienen desconocimiento. Entonces, de esa manera, un profesional experto en la salud mental estaría ahí monitoreando, pero para eso necesitamos que esté insertado en la institución educativa. Pero así como ese ejemplo muchísimos, ¿no? Mi hijo se emborracha todos los fines de semana, de pronto es un alcohólico. Eso, o sea, la interrogante y la gran preocupación de los padres es alcohólico, es adicto a los videojuegos, es adicto al celular, ¿no? Tiene problemas emocionales, etcétera. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo podemos decir, no? Pues a veces los padres o pueden sobreproteger o pueden ser negligentes al no actuar tempranamente. Sí. Entonces, pero si hay un profesional donde pueda brindar información y decirle, este es el punto de corte y hay que actuar, pero ese profesional es el psicólogo, ¿sí? Entonces, pero si ni siquiera estamos preocupados en dar continuidad, se le corta, han estado años contratados, año a año, ¿no? Han sido contratados y ahora se dice, no, ya no vas a continuar, se cierra tu contrato y vamos a ver si se le contrata en adelante, ¿sí? Entonces, no hay una voluntad política. Luego señalan, bueno, vamos a contratar a partir de mayo hacia adelante, pero si las clases, si todo empieza en marzo, ¿no? Entonces, ¿y cómo empezamos a gestionar, cómo hacemos el plan de intervención, cómo hacemos toda una estrategia para poder hacer un proyecto del año si no siquiera no sabemos si te va a contratar? Y mientras tanto, el profesional, ¿qué va a hacer? Va a esperar a ver si me contratan en mayo y los 5 meses, ¿qué va a hacer? Tendrá que buscarse otra estrategia. Esta discusión que estamos teniendo para explicarle a los televidentes es en torno al cumplimiento de la ley 31902, que establece un psicólogo por colegio. ¿Por qué no nos cuenta un poco la historia? ¿Cuándo se aprobó esta ley? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuál es la problemática alrededor de esta ley? En el 2011 se aprueba la ley 29719, ¿no?, donde también se declara la necesidad de un psicólogo por colegio, ¿sí? Entonces, pasaron 13 años, ¿okay? Estamos hablando de 2011 a 2023, entonces han pasado 12 años, la suma. Entonces, los legisladores evaluaron, porque también están vigilantes de esto, del incremento de la violencia escolar, ¿no? Hemos visto cómo se han acuchillado, ha habido asesinato, ahorcamientos, ¿no?, entre los escolares. Entonces, frente a esa preocupación, los legisladores dijeron, vamos a tener que mejorar. Entonces, en ese proceso de mejorar esta ley para que se pueda implementar, sale esta ley, la 31902, el año pasado, que es una modificatoria de la ley 29719, donde se señala pues que igual se ratifica la necesidad, ¿no? Vamos a aclarar ahí, la ley dice la necesidad, ¿no?, de contratar o nombrar un psicólogo en un colegio. Además, esta ley trae otro,
que se plantea la implementación del SERUN, del servicio que los profesionales de salud se hace digamos, en los centros de salud, pero ahora se plantea para instituciones educativas donde también hay problemáticas, tanto salud física como salud mental, ¿no? Entonces, también hay un decreto, la 12018, donde también se recomienda la implementación de videocámaras para poder detectar de repente en los espacios donde se relacionen los alumnos algún tipo de agresión, algún tipo de bullying, ¿no? Entonces, es la continuidad, tratando de mejorar, tratando de buscar la forma de cómo se implemente. Entonces ya estamos pasando 13 años, ¿no?, preocupados por este problema y no hay soluciones. Entonces, la pregunta es, ¿no hay dinero? Si el Perú es uno de los países que nos hemos jactado, que hemos tenido un desarrollo económico, que económicamente estamos estables, pero hay dinero. El tema es voluntad política, ¿no? Voluntad donde se señale que, ¿no?, una voluntad que se conecte con la realidad de los alumnos, con la necesidad de los alumnos, de los profesores y de los padres de familia que están viviendo todo este impacto, ¿no?, y también herencia de la pandemia y toda la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional, ¿no?, que va a impactar en nuestra salud mental. Todos estamos de alguna manera estresados, en algún momento algún tipo de miedo frente al tipo de robos que están existiendo, ¿no? Estamos sobrecargados y los niños y adolescentes no lo están, sí lo están. Entonces, por eso es la gran preocupación que se implemente, porque estamos preocupados por el futuro del país. Entonces, si no, vamos a seguir gastando dinero digamos, en tratar los problemas crónicos, que lamentablemente, pues, es una sobrecarga para el Estado, ¿no? Entonces, hay que invertir. Este es un tema de inversión, una inversión en la salud, una inversión para el futuro de nuestro país que merece, ¿no?, y está respaldado por la Constitución, que los niños necesitan ser atendidos, deben tener la seguridad, ¿no?, y tener una salud equilibrada para poder ser buenos profesionales, buenos ciudadanos, ¿no? Y de esa manera el país está respondiendo a lo que necesita, ¿no? De acuerdo, doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Muchas gracias por dar este espacio. Yo creo que es importante. También ustedes están, digamos, sensibles a esta necesidad y nos dan estos espacios para poder hacer un llamado a las autoridades, un llamado a la comunidad, un llamado a la presidenta para que se dé cuenta, ¿no?, que tenemos que tener voluntad, necesitamos invertir por el futuro de nuestro país. Y ellos son los niños y adolescentes que necesitan de nosotros. No debemos seguir desprotegiendo a los niños y adolescentes que lamentablemente, pues, por décadas han sido desprotegidos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Saludos y Estábamos hablando de... Hasta pronto, igualmente. Estábamos hablando de salud mental con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Vallejos, que exige, como todo su gremio, la implementación de la ley 31902, que es el desarrollo de una ley que se aprobó en el 2011, han pasado 13 años, hasta ahora no se implementa, y que establece que haya un psicólogo por colegio en nuestro país.